11:20 de la mañana, y uno de los temas que tenemos que conversar es un tema casi que obligado en realidad, ¿no? Hablar sobre la hidratación. Claro. A veces tú puedes no estar transpirando, pero te estás deshidratando, estás perdiendo líquido todo el tiempo. ¿En qué momento comienza, sobre todo en esta temporada, aquí en la costa al menos, ¿no? Sí. Del verano, en fin. Pero claro, uno interpreta, o al menos yo, voy a hablar por mí, voy a hacer una actividad deportiva, entonces tomo, mientras estoy en medio de la actividad, me hidrato. Sin embargo, tengo entendido que la hidratación es algo que comienza muchas horas antes. Totalmente. De encontrarme, de exponerme al sol, claro, de salir a la calle, al deporte. Tendríamos que partir por esto. Tú te hidratas cuando tú le das al cuerpo lo que perdió para mantenerte, ¿no? Pero cuando tu pérdida es mayor al promedio, puedes estar entrando en un proceso de deshidratación, ¿no? Entonces la idea es que te mantengas bien hidratado para no empezar la deshidratación, porque cuando llegas a la deshidratación ya no es suficiente el agua. Y la hidratación no es algo estacional, o sea, no es algo que tiene que ocurrir, le sube el volumen ahora en el verano. No, es verano-invierno. Claro que en verano seguramente necesitas un poco más, pero justamente ¿por qué es esencial entenderlo? Queremos conversarlo con un médico, porque ya hay situaciones que están afectando tu salud si es que tú no estás alerta y hidratándote correctamente, ¿no? Por eso está con nosotros el doctor Manuel Espinosa Silva, quien es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos desde ya por toda la información. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Acérquese un poquito el micro para poderlo escuchar con mayor claridad. Sí, gracias por la invitación. Buenos días para todos. Claro, y de hecho en esa temporada de calor, sobre todo, la hidratación se hace más importante, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? O sea, recordemos nuevamente qué nos está pasando cuando no nos estamos hidratando y qué significa estar deshidratado. Sí, algo que siempre repito es que, al menos como médicos, no vemos enfermedades en general, vemos enfermos. Vale decir que la hidratación va a depender mucho, por ejemplo, la edad, del sexo, del peso, de la grasa corporal, de enfermedades crónicas que pueda tener, un hipertenso, por ejemplo, diabético, de medicamentos que yo pueda estar ingiriendo. Pacientes cardiópatas que son hipertensos y además son diabéticos toman también diuréticos. Entonces, hay muchos factores que pueden hacer que eso varíe. Un adulto mayor, el adulto mayor generalmente sobre los 60 años no piden agua. Y si yo tengo un paciente mayor de 75 años, yo soy su cuidador, yo tengo que ofrecerle líquidos, no digo agua, líquidos constantemente, porque cuando uno en la vida normal camina, corre, respiramos. Al respirar estamos botando agua. Al caminar, al correr o trotar, además de agua, boto electrolitos, boto sodio, potasio, cloro, también boto magnesio, si es que me queda alguito, porque el oligoelemento más escaso en el cuerpo humano es el magnesio. ¿Cómo me doy cuenta que estoy deshidratado? Básicamente, lo normal es sentir sed. Claro. Sentir sed, primero, ¿no? Segundo, el haberme percatado que estoy sudando abundantemente y que estoy perdiendo líquidos. La mayoría de personas que se sienten, tienen una sensación asociada a deshidratación, tienen algún cambio corporal, se sienten débiles. No, raro, me siento débil. O otros se sienten como aturdidos. Pero esto ya está relacionado no solamente a pérdida de líquidos, sino al calor. ¿Dolor de cabeza también? Puede haber dolor de cabeza leve. En verdad, las etapas del calor sobre el cuerpo son diversas. Desde una leve exposición, que empieza con el corazón late más rápido. Segundo, hay vasodilatación para perder líquido porque hay mucho calor. Además, respiro mucho más rápido y pierdo más líquido también. Al perder líquido, la respiración también bajo mi temperatura. Conforme esto va avanzando, altera la parte, digamos, cerebral, ya se alteró el corazón, empiezo a sentir sed, la boca está seca, pero llega un momento de que esto es mucho más grave, pasa por el estado llamado estado de... el nombre se me fue exactamente, pero es un estado donde el calor me sofoca. Me dicen sofocación por calor. Entonces, estoy ya en el punto extremo. ¿Golpe de calor? No, aún no. O sea, es antes de llegar a ese extremo. Entonces, ya me siento un poquito mal, ya mi cuerpo quiere buscar sombra, me quiero defender. Incluso, a veces tengo pequeños olvidos. Hace muchos años viajé a Puerto Maldonado, por ejemplo. Lima estaba a 12 grados. Llegué allá, estaban a 35 grados. Y esa noche llegó a 40 grados centígrados. No, es un cambio Yo me sentía aturdido, como borrachito, como si hubiera tomado licor.
caminé 2 cuadras incluso del hotel y de pronto dije, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? O sea, claro, uno se desorienta. Entonces, esa es la parte previa. La hipertermia grave, también llamada golpe de calor, es el extremo. Es el estado más grave en el cual ya todo cambia. Tenemos un regulador térmico en el hipotálamo, está en el cerebro, es mi regulador térmico. Cuando llega a ese punto, el regulador térmico se altera, entre comillas se bloquea. Ya no tengo capacidad de poder regular mi calor. El que me ve en ese momento me va a ver desorientado, de repente sentado en el piso, a veces convulsionando, me agarra el cuerpo y estoy quemando. Pero esa persona que está quemando en el piso, lo raro es que está seca. O sea, no está transpirando, está seca. Le veo la boca y la boca está totalmente seca. Entonces, eso significa que el cuerpo que está convulsionando, que está quemando, no regula el calor. Por supuesto, para llegar a ese diagnóstico que debe hacerse en segunda emergencia, o quien lo pueda ayudar, vamos a hablar de cuidados de inicio, primeros auxilios, tiene que entender, este no es de acá, este ha estado trabajando, lo hizo corriendo, entonces tiene que salir rápidamente a la conclusión para actuar. ¿Qué actuar? Mojarlo de inmediato. O sea, lo que yo debo hacer es bajar su temperatura, aparte de la hidratación que fue el inicio de la conversación, ¿no? Entonces, aspectos que no conocemos cuando vemos a la persona ya en una emergencia, por ejemplo. Claro, en todas las etapas de la vida las personas podemos estar en riesgo de pasar por una situación así, pero tal vez los más vulnerables son los extremos, ¿no? Los niños pequeños y los adultos mayores. Y a veces uno cree que el hecho de que estás en casa y no estás expuesto al sol, ok, no te vas a deshidratar, no te pasa nada. Pero esa no es la realidad. Entonces me encantaría ver si podemos abordar un poco cómo deberíamos mantener protegidos respecto de la hidratación en niños pequeños y en adultos mayores. ¿Cómo debe ser para prevenir cualquier cosa? Bueno, por supuesto. Entonces, lo ideal es que quien cuida al niño o al adulto mayor o a un enfermo crónico debe entender que aparte de la alimentación donde también entran líquidos, electrolitos, hay que hidratarlo. No darle solamente agua, ese sería el peor error. O sea, tengo un niño pequeño en casa de 3 años, 4 años, hace calor, agua no es suficiente para mantener su hidratación, debo darle algo más. Claro, líquidos que contengan algo de electrolitos. Por ejemplo, algo que es interesante son jugo de frutas. Una limonada podría ser. Una limonada. Agua de coco. Agua de coco es excelente. Tiene electrolitos y además tiene algunos oligoelementos. Por ejemplo, potasio, sodio, ¿no? Entonces, cloro. Es más, cuando hay lugares del país donde lo usan mucho para hidratar a gente con dengue. Pero al final, cuando hay tanto dengue, sale ya muy caro. Un coquito, el agua de un coquito te podía costar 2 soles, pero en plena epidemia de dengue te cuesta 10, 15 soles un coquito. Yo recuerdo que hace años, debe existir todavía, ¿no? Estas bolsitas salvadoras le llamaban, las bolsitas de sales rehidratantes. Son bastante accesibles en las farmacias, ¿no? Claro, esos son básicamente para el manejo del paciente deshidratado. Correcto. El manejo. Okay. Claro, ya cuando yo voy a manejar, la mejor manera de hidratar, si es que no tengo otra forma de hacerlo, aunque sea grave, es empezar a darle el suero diluido que tiene una cantidad adecuada de sodio, potasio, cloro, etcétera, y ya voy reponiendo rápidamente, si es posible, sea que sea el paciente, usualmente por vía endovenosa, le decimos vía parenteral. Ojo, entonces hay que tener esto bien en claro. Una cosa es los líquidos que usas para hidratarte y otra cosa es cuando ya estás en un estado de deshidratación, que son 2 escenarios diferentes. Vamos a seguir profundizando con esto, pero me encantaría que ustedes participen con sus consultas. Llámenos al 212-40-90. Tenemos también nuestro WhatsApp, el 942-593-607 y nuestra plataforma de YouTube, de RBB Noticias en YouTube. 11:29, una pausa y regresamos. 38 minutos, amigos, estamos en Encendidos y recibiendo sus consultas sobre temas de hidratación. Está con nosotros el doctor Manuel Espinosa Silva, quien es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, que nos viene explicando las diferencias entre hidratarse y rehidratarse y los líquidos que son adecuados para cada uno de estos. Pero antes vamos a recibir ya a Yolanda, nos está llamando desde Surco. Hola, Yolanda. ¿Yolanda? Hola, Yolanda, buenas tardes, buenos días. Bueno, vamos con Teresa en San Martín de Porres. Teresa, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa, bienvenida a Encendidos. ¿Cuál es tu consulta para nuestro especialista, el doctor Manuel Espinosa Silva? Buenos días. Una consulta, más que nada,
quería saber qué cuidado necesitaría un niño de 8 meses, porque en esta temporada de calor, ¿no? Claro. ¿Cuánto de agua, cuánto de líquido necesita un bebé de esta? Muchísimas gracias. Sí, con relación a bebés, en este caso es un bebé, es un niño lactante, ¿no? Es un lactante de 8 meses. El principal alimento es la leche materna, todavía, aunque tengo 8 meses, y ya empezó la madre del 6º mes posiblemente a darle lactancia, ¿no? A darle ya otros líquidos, otros juguitos. En verdad, va a depender mucho del peso, la temperatura donde el niño esté ubicado. Lo que se recomienda en general, aparte de los líquidos que pueda darle como juguitos, hay madres que le dan agüita con granadilla, por ejemplo, ¿no? Hacen su juguito, le dan cada 2 horas aparte los alimentos y su leche materna, es ubicarlo en un ambiente fresco. De nada vale que yo pueda darle una cantidad de líquidos supuestamente adecuada si el ambiente donde está mi niño no está ventilado. Y lo ideal es que haya una ventilación cruzada, vale decir, ventana a ventana, puerta a ventana, y que el aire corra. Eso asegura que la temperatura del ambiente interno va a disminuir conforme el aire corra y lleve justamente gran parte del calor. Algo importante también, si el niñito va con ella por la calle, llevar una sombrilla, el niñito y la madre llevar también su gorrito, ¿no? La ropa con que visten al niño. Hay niños que sin ninguna razón la madre los arropa porque piensan que si los va a sacar se pueden resfriar, le va a dar neumonía, y no, el niño debe estar fresco, ropita suelta, si es posible de algodón, al igual también que el adulto. Entonces, más importante de qué otros líquidos puedo dar, vuelvo a repetir, para un niño que se va a hidratar, los alimentos, y darle un suplemento más que cada madre puede decidir. Otras madres le dan agüita de manzanilla, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos estiran darle, vuelvo a repetir, jugo de frutas. Diversas frutas que tienen, aparte del agua, tienen también elementos que son importantes. El potasio. Pero agua sola también se le podría dar. Se le puede dar, pero lo usual es darle mejor algo así que tenga frutas, por ejemplo, ¿no? Hay frutitas que pueden a unos niños comer, ¿no? Niños más mayorcitos, digamos, hablábamos un momento que la sandía es una fruta que tiene bastante líquido, ¿no? Recuperamos la comunicación con Yolanda desde Surco. Yolanda, buenos días. Hola. Bueno, no la recuperamos. ¿Y qué hacer cuando ya una persona está habitando el famoso golpe de calor? De hecho, alguna vez leí que turistas, por ejemplo, en España, donde cuando llega el verano hay 40 y pico grados de temperatura, hay personas mayores que mueren por golpes de calor. Claro, el golpe de calor, como vuelvo a repetir, es la forma extrema, es la forma más grave, donde ya hay daño cerebral, daño cardíaco, daño pulmonar, daño renal. Entonces, lo ideal es no llegar a ese punto, pero en ese punto de hipertermia grave, es un estado pre-mortem. Entonces, por eso es que cuando tenemos los primeros síntomas del impacto del calor sobre el cuerpo, donde ya hay alteración del sensorio, se desmayan y convulsionan, no puedo hidratarlo en ese momento porque no tengo algo para hidratarlo, estoy en la calle, lo que tengo que hacer es a esa persona mojarla de inmediato. Conseguir un balde de agua fría, echarle el agua fría, no va a estar usando un pañito para mojarle la carita así, es mojarlo de inmediato, comunicarme a la emergencia, y tal vez no me dé tiempo de llevarlo, o sí, lo sigo mojando en el camino hasta que llegue una emergencia y van a darle el tratamiento adecuado. La hidratación va a ser parenteral, por viento venosa. O sea, porque, ¿cómo es que uno llega a ese extremo? O sea, ¿qué cosas hacemos que nos hacen llegar al golpe de calor? Exponernos generalmente a la luz del sol en forma directa, o exponernos a un ambiente cerrado que impida la evacuación del calor, y mi cuerpo, que no está preparado, de repente, hablamos hace un momento de los extremos de la vida, niños muy pequeñitos, adultos mayores, un hipertenso, diabético crónico que no maneja bien líquidos. Claro, es decir, va subiendo la temperatura en el entorno, en el ambiente, y yo no estoy tomando medidas para mantener la temperatura de mi cuerpo fresca. Y a veces no me doy cuenta o no tengo capacidad de darme cuenta. Vuelvo a repetir que el adulto mayor no se da cuenta hasta que está desmayado. O puede pasar en gente joven que se alcoholiza. El licor, si ustedes deben recordar, aquellos tiempos en que tomábamos licor de repente con más frecuencia, nos llama al baño a cada rato, ¿no? Entonces perdemos líquidos. El alcohol también hace que el sentido se nos pierda y posiblemente en un momento nos quedemos ahí dormidos y el calor aumenta, como hablábamos de repente en un carro. En un automóvil, aún con ventanas abiertas,
la temperatura aumenta 10 grados más que en el exterior. Estar mucho tiempo dentro del agua, sea en una piscina o en alta mar, en la playa, digamos, ¿también deshidrata? Idealmente, o sea, por el contacto con el agua que permite el fluido y por convección, el calor se escapa, no tanto. Excepto que esté muchas horas y no beba líquidos, ¿no? Como ocurre en un náufrago, por ejemplo, ¿no? Que está agarrado a una tabla, pero está ahora... en el agua de mar sí es más rápido la deshidratación. Por supuesto que sí, sobre todo si bebo algo de esa agua, peor todavía. Claro. Bien, tenemos un mensaje, dice, soy Daniel, veo que el agua que hiervo tiene cositas blancas flotando. ¿Qué hago si no puedo comprar esos filtros? En verdad, digamos, depende del agua que uno consuma. Saben ustedes que nuestra agua potable tiene cloro, y ese cloro se junta con otro tipo de elementos y junta ese sarrito. Solamente dejar que decante y tomar, no hay problema. Ya, porque ese sarrito cae a la parte inferior y tomar su agua. Ahora, el agua que puede tomar, voy a repetir, generalmente yo prefiero que no sea agua sola, que sea un refresco. Hablamos de limonada, por ejemplo. También no deben olvidar lo que hablamos hace un momento, el llamado suero casero, que hidrata, ¿no? Que puede prevenir incluso estados de deshidratación grave, como usar una tacita, 200 centímetros cúbicos, pero ese 250. Suero, ojo, es cuando ya estamos en un proceso de deshidratación. Claro, pero podría darse como una prevención si hay mucho calor y ves que tu chiquito está sofocado en ese momento. Agüita de manzanilla, una pizquita de sal, 2 cucharaditas de azúcar y es un refresco. ¿No? Entonces, esto también va a hacer que se hidrate en un contexto de mucho calor. Puede ser, si quiere, tibio, puede ser frío, ¿no? Puede ser agua de repente un poquito helada, depende de cada persona. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. A ustedes por más haber estado bien. con nosotros. Ha sido el doctor Manuel Espinosa Silva, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. 11:46, nos vamos a la pausa.